Yo nací en Barcelona. Soy hijo de padre cubano. Mi padre era cubano, que a su vez mi abuelo era catalán, igual que yo. Pero mi abuelo vino a Cuba en el año 1895, cuando se inició la guerra de los cubanos contra los españoles, por la independencia. Vino aquí a Cuba para trabajar de dependiente en una fonda de su hermano. Se fue uniendo con los cubanos, se animó de las ideas independentistas y se alzó. Cuando Máximo Gómez y Maceo cruzaron cerquita de la provincia, de la capital, por la Lisa, por allí, se alzó con 2 o 3 cubanos y continuó la guerra hasta el final. Al terminar esta, bueno, fue para España, se casó con su novia, vino para acá, tuvieron 6 hijos, y entre ellos mi padre. Mi padre y un hermano fueron a España y ahí se casaron los dos. Mi padre me tuvo allí hasta la guerra civil española. Estaba muy enfermo de gravedad y vinimos para acá. Estuve primero aquí en La Habana, después estuve en Omaha, un pueblecito de la provincia de Oriente, y volvimos para La Habana otra vez. Ingresé en instituto. Mi padre en España, aparte de fotógrafo, tenía una revista, que era director. Me fue alentando para que estudiara periodismo y estudiara esto, y entonces me ingresé en la escuela de periodista Marqués Sterling. Logré alcanzar una plaza. En España mi papá me regaló una camarita cuando tenía 5 años y empecé a tirar fotografías ya desde entonces. Y luego aquí, bueno, en la escuela, en la fiesta, las excursiones que hacíamos los muchachos en la escuela, pues yo tiraba fotografías. Y ya después ya en la escuela, a partir de la escuela ya me hice ya profesional. Ingreso en la escuela de periodismo. Tuve también la suerte de que en el segundo año te evaluaban para pasar al tercero. Y entonces el profesor puso una cajita con varios temas. Y a mí me tocó Las Yaguas. El barrio de Las Yaguas era un barrio de indigentes. Y ese fue mi primer reportaje, el que hice en mi vida, pues. Cuando fui a Las Yaguas me encontré que estaba el camioncito que dejaban las yaguas que ya no servían de la fábrica de tabaco, y con esas yaguas los habitantes pues reparaban sus casas, las construían. Me encontré que había un alcalde allí también que había que pedirle permiso para estar en sus predios. En fin, estaba más o menos organizado y al profesor le gustó. Y entonces me llevó a información, que además de profesor, era jefe de fotografía del periódico Información. Allí tuve la suerte de que me pagaron exactamente igual que los demás, porque para trabajar en un periódico tenía que estar colegiado. En el segundo año me dediqué a la carrera de periodista técnico gráfico. Había la carrera de periodista profesional y la carrera de periodista técnico gráfico. Yo al principio empecé con las dos, pero como empecé a trabajar en información, ya no tenía mucho tiempo para eso y decidí graduarme de técnico gráfico. Bueno, en realidad, Grama fue una escuela para todos los que ingresamos allí, porque era un nuevo tipo de periodismo, más informativo, más real de la realidad cubana. Mira, la parte gráfica, había 2 periódicos aquí importantes, que era el periódico Hoy, del cual yo provenía, y el periódico Revolución. ¿Qué había? El estilo de Revolución eran fotos grandes, muy destacadas, tenía más páginas también. Y el periódico Hoy tenía menos páginas, la foto era más chiquita y era más masiva. Entonces, bueno, se unificaron criterios y se fue compartiendo las 2 escuelas, por llamarlo de buena manera, para formar un estilo propio de Grama, que se centraban allí las cosas masivas. Yo hacía muchas panorámicas en esa época, la segunda declaración de La Habana, que fue muy bien acogida, la de Santiago de Cuba, las distintas concentraciones y manifestaciones que hacían el 1 de mayo y el 2 de enero. Pero lo compartimos también con las caras grandes también de los oradores de Fidel. Y sobre todo el contacto con el obrero, con el campesino, con las grandes reportajes que se hacían en la sierra, en distintos lugares. Había equipos de fotógrafos y periodistas que iban a cubrir la zafra, había los ingenios,
la zafra cafetalera, las minas de Mata-Hambre. Fue un estilo más amplio de contar la historia del pueblo de nuevo. Desde luego se contaba con más espacio también. Teníamos 12 páginas diarias y se podía hacer bastantes cosas con eso. Bueno, para mí lo recuerdo como un gran maestro, como un gran captador de gente. Espontáneamente la gente lo admiraba, lo quería. No solamente aquí, sino en todos los pueblos que nosotros viajamos, en todos los países. Me acuerdo una cosa que me impresionó mucho, que en la ONU, cuando él habló, que ahí había distintos dirigentes de distintos países, que al terminar de hablar él, menos por supuesto ni los Estados Unidos ni Israel, pero además la gente se aplaudía, pero con el pie y un entusiasmo tremendo. Fidel estaba rodeado de mucha gente y los fotógrafos no sabíamos cómo hacerla para poder hacer la foto de Fidel y Allende uno, porque había gente por aquí, por allá y no te dejaban trabajar. Y se me ocurrió mirar los espejos y logré la foto esa de Fidel y Allende juntos a través de un espejo. La mayor parte de mis viajes fueron con Fidel. La otra parte fue a Vietnam, que fui con Marta Rojas, a México, a distintos lugares que fui solo. Pero en primer lugar teníamos que llevar una serie de cosas con nosotros para poder enviar las radiofotos para La Habana. Y teníamos que cargar con ampliadora, con cubeta, con química. Allí teníamos a veces el apoyo de Aldo Medero, que era el que transmitía las fotografías por radiofoto. Y bien teníamos alivio, pero a veces teníamos que ir con las fotos que imprimíamos a alguna empresa que se dedicara al envío de fotografías. O sea, nos robaba mucho tiempo, aparte de estar con Fidel durante todo el día. Teníamos que pasar una buena tarde de la noche o la madrugada revelando, imprimiendo las fotos y enviarlas. Fue una experiencia muy interesante porque, bueno, cada país tiene sus propias formas de hacer las cosas y a veces resultaba difícil. Pero vaya, siempre se trató de hacer las cosas bien. La fotografía ha evolucionado mucho. La técnica actual de la fotografía digital, bueno, ha dejado atrás todo el aparato eso de ampliadora, química y todas esas cosas y ya se imprime desde el mismo lugar de los hechos. Antes teníamos una cajita de sorpresa, teníamos que revelar a ver si habíamos sacado algo bueno. Y es un compromiso de verdad grande el de tener todo este equipamiento nuevo, hacer las cosas mucho mejores. Es que el público siempre quiere ver en los diarios, estar en la primera fila, en el mejor momento y el reportero gráfico tiene que responderle a eso para que los espectadores estén contentos. Yo pienso que en realidad no es la cámara, sino el que está detrás de la cámara el que hace la foto, ¿no? Lo que tiene más ventaja ahora en ver las cosas inmediatamente que las hace. Una gran ventaja de poderlo transmitir del mismo lugar al periódico. Es una gran ventaja, pero vaya, yo pienso que siempre el que está detrás de la cámara es el que hace la fotografía buena, regular o mala. Indudablemente que el tamaño tabloide es muy chiquitico para desplegar los trabajos. Aparte, los diseñadores dejan muchos pedacitos en blanco que se podían aprovechar para ampliar un poquito más la fotografía. De por sí el tabloide es una página muy pequeñita y una foto a 3 columnas no se distingue tanto, sino que si se quedara un poquito más ampliada, ¿no? Creo yo que falta a la fotografía de nosotros espacio. A veces se publica una presidencia, pero mucho se podía hacer algo que se dijera en la presidencia. Por ejemplo, si se habla de la zafra, bueno, ilustrar también con los trabajos que se hacen en la zafra, o en la industria, o en la agricultura. O sea, sí, poner la foto de la presidencia, pero también los temas de que trata ilustrarlo. Y el espacio es imposible porque no tenemos más espacio. Las páginas quedan siempre las mismas. Tengo una sesión en Cuba Periodista que trata sobre la fotografía y los fotógrafos. Es una especie de historia de las mejores fotografías que se han hecho aquí en Cuba. Quién la hizo, cuándo se hizo, los problemas que tuvieron, si lo había. Eso por un lado. Por otro lado, hace años estoy haciendo una especie de historia del fotoreportaje de Cuba.
He tratado de hacer una cronología de toda la historia, desde que se hizo la primera fotografía en el periódico hasta nuestros días, cómo evolucionó, los cambios tecnológicos, la forma también de presentar la fotografía, porque antes era sentadito, uy, qué quietecito como estoy ahora aquí, y después cuando ya fue en la calle y empezaron a hacer reportajes. Hay un gran salto en la guerra del 98, cuando la tecnología en aquel momento cambió, en el sentido de que ya la cámara dejaba el trípode. Vinieron los corresponsales de guerra de España y de los Estados Unidos, más los que estaban aquí en Cuba, que ya empezaron a hacer la historia ya un poquito más ágil. Por otro lado, tengo también un directorio de todos los fotógrafos de periódicos que trabajaron en Cuba, desde que el primero hasta siglo XIX y XX. Eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Pienso que la fotografía es captar un instante de la vida, y eso te permite después con calma ver cómo se desarrollaron los acontecimientos y ver a fulanito, a sutanito. Pero ya te digo, entraña un gran compromiso del fotógrafo de prensa con el lector, porque son los ojos en realidad del lector los que están ahí también.